El reinado de Alfonso I de Portugal marcó el nacimiento de una nueva monarquía en la península ibérica. Su gobierno transformó un condado fronterizo dependiente del Reino de León en un estado soberano y reconocido internacionalmente. Durante casi medio siglo de reinado combinó la fuerza de las armas con la habilidad diplomática. Expandió las fronteras hacia el sur, arrebatando a los musulmanes territorios clave, supo imponerse a la nobleza local y logró que la Iglesia, con el respaldo papal, confirmara la independencia portuguesa. Su figura encarna el espíritu de la Reconquista y el nacimiento de una identidad política que daría origen a la nación portuguesa. En el año 1139, Alfonso Enrique se proclamó rey de Portugal tras vencer a los almorávides en la batalla de Eurique. 4 años después, Alfonso VII reconoció la independencia de Portugal, aunque con las limitaciones de vasallaje feudal. Se fijaron los límites entre los reinos y otorgó a Alfonso Enrique las rentas de Astorga, todo ello a cambio de rendirle homenaje feudal. En 1147 aprovechó el mal momento de los almorávides y Alfonso I consiguió dominar la línea del Tajo sin mucha resistencia. Y a la muerte de Alfonso VII en 1157, el rey de Portugal ya era rey plenamente reconocido, con un reino en expansión y una corte establecida. Realizó reformas que fortalecieron el reino, como la institución de un sistema feudal recompensando a los nobles que le apoyaron, estableció un sistema de justicia más equitativo y eficiente, promovió el desarrollo de las ciudades y el comercio con la construcción de puertos y fortalezas en la costa, lo que provocó un crecimiento económico del reino, y fomentó la educación y la cultura, fundando escuelas y monasterios y llegando eruditos y artistas de otros países al Reino de Portugal. Por otra parte, se enfrentó a la oposición de la nobleza leonesa y a las incursiones de los almohades. Tuvo, casi desde el principio de su reinado, una tensa relación con Fernando II de León, ya que Alfonso I aspiraba a expandirse hacia el sur y disputar a León el control de Galicia y Extremadura. A Alfonso I no le gustó nada el Tratado de Sagún firmado entre Fernando II de León y Sancho III de Castilla, y atacó la comarca de Turonio, al suroeste de Galicia. Y en noviembre de 1158, Fernando II y Alfonso I se reunieron en la Cabrera fijando los límites fronterizos, pero este pacto no duraría mucho tiempo. Fernando II estaba preocupado por la situación de las fronteras entre Castilla y Portugal y ordenó la repoblación de Ciudad Rodrigo y Ledesma para impedir una eventual expansión castellana y portuguesa que estrangulara su futura expansión por Al-Ándalus. Esto provocó un malestar en la ciudad de Salamanca, ya que veía reducida su jurisdicción, porque hasta ahora Ledesma y Ciudad Rodrigo eran administradas por Salamanca. Este malestar de Salamanca fue aprovechado por Alfonso I de Portugal, que saqueó Ledesma y llegó a tomar Salamanca. Fernando II no solo reprimió el levantamiento, sino que acabó con el proyecto expansionista portugués, aunque no pudo culminarlo, ya que su atención estaba en Castilla, en la minoría de su sobrino, Alfonso VIII. Así no pudo evitar que Alfonso de Portugal se apoderase de las comarcas limítrofes al sur de Orense, que retuvo durante 2 años. En 1160 firmaron el Tratado de Celanova, era un pacto de no agresión, establecieron la frontera en el río Coa y definieron el terreno de conquista para cada uno. Tras el fracaso de injerencia en Castilla por parte de Fernando II de León, en abril de 1165 firmó con Alfonso I el Tratado de Lérez en Pontevedra, donde se reconocían recíprocamente los reinos en pie de igualdad y se establecía la delimitación de las tierras a reconquistar. Además, incluía el matrimonio entre Fernando II con Urraca, la hija de Alfonso. Este estaba muy molesto por el trato que estaba recibiendo su hija y volvieron nuevamente los conflictos con León. Entre los años 1166 y 1168, Alfonso I se apoderó de varias plazas de la corona leonesa y atacó Ciudad Rodrigo, recientemente fortificada. Fernando derrotó a las tropas portuguesas. Al año siguiente, en 1169, Alfonso invadió Galicia, tomó Tui y atacó Cáceres. Luego marcharía hacia Badajoz, que todavía estaba en manos de los almohades, pero según lo acordado en el Tratado de Sagún,
pertenecía su reconquista a León. La contraofensiva de los reinos cristianos ante los ataques de los almohades desde el año 1161 en Portugal fue llevada a cabo por tropas municipales. Sus líderes estaban guiados más por intereses particulares y después de tomar territorios a los musulmanes se los entregaban a la corona. El más destacado de todos ellos fue el noble Geraldo Geraldez. Algunos lo consideran un héroe y otro un jefe de una banda de ladrones. En el año 1165 entregó a Alfonso I Évora y este le permitió establecerse en Jurumeña, muy cerca de Badajoz. Entre los años 1165 y 1166, Portugal ocupó Trujillo y Cáceres y continuaron con tierras asignadas al Reino de León, que fueron estipuladas en el Tratado de Celanova de 1160 como Montánchez y Lobón. El levante portugués bloqueó la expansión de León por el Camino de la Plata y Fernando decidió aliarse con los almohades. En mayo de 1169, Fernando II y los almohades rechazaron el asedio de Badajoz. Alfonso fue herido y hecho prisionero. Fue liberado a cambio de la devolución de las tierras tomadas a León en el sur de Orense y las recientes de Extremadura, que fueron entregadas a Fernando Rodríguez de Castro. Por otra parte, Badajoz fue devuelto a los almohades con vasallaje respecto a León. Esta relación entre los almohades y Fernando II de León era coyuntural, ya que para los almohades Badajoz era el primer capítulo de su expansión. Durante los años siguientes, Alfonso I avanzó por la región del Alentejo, pero las conquistas podemos calificarlas de precarias debido a los contraataques de los almohades. Por eso, Alfonso se dedicó más a la repoblación y a la fortificación de los territorios conquistados con apoyo de las órdenes militares, la Iglesia y la nobleza. Solo pudo mantener en sus manos Lisboa y Santarém. En 1155, el heredero de la corona era Sancho, tenía solo 1 año, y no era el primogénito, ya que el primogénito era Enrique, que murió. Sancho recibió una formación militar y política y participó en las campañas contra los almohades, desempeñando tareas administrativas en ausencia de su padre. Su carácter decidido y su habilidad en el campo de batalla le granjearon el respeto de la nobleza y de las órdenes militares. Desde el accidente que tuvo su padre en 1169 durante el asedio de Badajoz, la salud de Alfonso quedó deteriorada, quedando cojo para el resto de su vida. Entonces se hizo necesario preparar la sucesión en vida. A partir de esa fecha, Sancho apareció en los documentos con títulos que le vinculaban al poder real. En 1179 fue asociado al trono, fecha que coincidió con la bula papal de Alejandro III, que reconocía como Estado independiente al Reino de Portugal. Hasta la muerte de Alfonso I, Sancho ejerció como corregente, mientras su padre era la autoridad simbólica y tomaba las decisiones estratégicas. Sancho organizaba las expediciones y sostuvo la presión contra los almohades. En diciembre de 1185 moría Alfonso I sin crisis interna debido a la asociación al clero y a la aceptación por parte de la nobleza, el clero y el pueblo como Sancho como legítimo sucesor. Cuando Alfonso I murió, Portugal ya no era el condado incierto de sus orígenes, sino un reino sólido con fronteras definidas, instituciones propias y un prestigio consolidado en el concierto de la cristiandad. Su hijo Sancho I heredó una corona estable con la misión de continuar la expansión hacia el sur y asegurar lo conquistado. El legado de Alfonso, sin embargo, iba más allá de las victorias militares. Había fundado una monarquía independiente, dotado a Portugal de un lugar en la historia europea y dejado una huella imborrable como fundador del reino portugués.